vicepresidente de la Asociación Española de Psicología del Niño y del Adolescente. También es socio fundador de la ONG Necesito Terapia y socio fundador de la Sociedad Española de Suicidología, además de autor de numerosos artículos en prensa, Razón, El Mundo, ABC, etc. El tema del que nos va a hablar esta tarde Daniel, hemos estado hablando de un conocido común y ahora le llamo Carlos más veces que Daniel, pero bueno, Daniel, el tema del que nos va a hablar Daniel es si nos afectan las cosas. Así que les dejo con Daniel Ramá. Bueno, antes de nada, agradecer la invitación. Bueno, ¿no se oye? ¿Ahora? Antes de nada, agradecer la presentación y agradecer la invitación especialmente por dos motivos. Uno, porque la asociación Alborea la conocía, sé que llega a muchísimas personas y sé que llama a ponentes que a bastantes les conozco y son de mucho prestigio, por lo que cuando me invitaron me sentí súper halagado y estoy encantado de estar aquí con vosotros. Y el segundo motivo es porque es aquí en Albacete. Y yo, comentaban, ¿no? Soy de Madrid, he venido y ahora soy medio albaceteño. O sea, soy medio manchego y me hace especial ilusión el poder estar aquí con vosotros. La charla la he llamado Que sí te afecten las cosas. Y diréis, ¿de qué nos va a hablar este hombre? ¿No? Sabemos que es psicólogo. ¿De qué puede hablar? Pues lo que quiero comentaros en este ratito, voy a intentar ajustarme al tiempo, es en estos años que he trabajado con pacientes y que he podido aprender de ellos, he sacado unas claves, van a ser 12 claves, para abordar la salud mental. No en plan 12 meses, 12 causas, tal, no, solo pensando en pacientes, pensando en personas que lo pasan muy mal y también pensando en personas de población general, quiero que chequeemos 12 puntos que pueden estar haciéndoos daño, perjudicando o bloqueando vuestro bienestar emocional. Me gustaría que cuando vaya pasando por los puntos os miréis vosotros. Está bien que penséis en vuestro marido, en vuestra mujer, en un hijo o en alguien cercano, pero a mí me gustaría que os miréis en estos puntos y al final, si queréis, podemos comentar de una forma más personal o más general qué os parece y cómo podemos profundizar en ellos. Pero, sabiendo que es un tema, la salud mental, bastante amplio, sí quiero deciros que si vamos a ver 12 puntos que quiero comentar, sé que los 12 puntos no van a llegar a todos. ¿Por qué? Porque cada uno, o sea, no es lo mismo, si pensamos en los animales, no es lo mismo la rana que el oso, no comen lo mismo, no se cuidan igual, no tienen los mismos años de vida y cada uno de vosotros tenéis una historia de vida, tenéis un origen, tenéis una historia con vuestro padre, con vuestra madre, con vuestra familia. Entonces, los voy a presentar de una forma más o menos general para haceros preguntas y que podáis intentar hacer las vuestras. El primer punto, y este punto lo he sacado, también voy a ir comentando libros, por si queréis profundizar en alguno de los temas. El primer punto es, sois mamíferos. Y podéis decir, joder, vaya genialidad nos viene a presentar este hombre, ¿no? ¿Por qué os digo sois mamíferos? Y esta idea la he cogido del último libro de Carlos Chiclana, que dice Tiempo de fortaleza, tiempo de valientes, porque para mirar otras áreas de nuestra vida tenemos que cuidar las áreas básicas. O sea, vosotros necesitáis horas de sueño, vosotros necesitáis ejercicio, necesitáis tener aficiones, necesitáis el sol, necesitáis contacto con la naturaleza. Y muchas veces no lo atendemos. Preparando la charla me acordaba de un paciente de hace unas semanas que atendí en Madrid, y voy a hablar en su lenguaje porque es un adolescente, pero llega a sesión y me dice, ¡buah, Dani! Lo vas a flipar. ¿Lo vas a flipar? Y dice, sí, lo del sueño y lo de darle al gimnasio funciona. Me sorprendió, aparte, porque llevaba como unos 6 meses comentándole la necesidad de dormir, de ir al gimnasio, de cuidar a sus hermanos y de muchísimas áreas, él no lo había intentado. ¿Qué es lo que pasó? Que este chico
por lo que fuera, dijo, voy a hacer caso a mi psicoterapeuta, se puso un horario de sueño, se apuntó al gimnasio, se había apuntado a, no sé si eran 12 o 13 gimnasios a lo largo de su vida, porque sus padres, aunque es muy joven, quería que hiciera deporte, entonces probaban un deporte. Cuando no funcionaba, le apuntaban a otro deporte, cuando no, a otro. ¿Qué es lo que ha cambiado? Que ahora él se ha motivado. Él se ha puesto un horario, se ha apuntado al gimnasio y él mismo se sorprende de cómo puede funcionar algo tan básico. Hay un libro que aborda el cuidado, aborda el descanso, que es Aprendiendo a vivir el descanso, de Fernando Sarrais, psiquiatra de la CUN. Veo que varios de vosotros asentís, que hace un recorrido por áreas del cuidado que es muy interesante. El segundo punto es tener un lugar seguro. ¿Y por qué tener un lugar seguro? Porque si tenéis algún sitio que os inspire, puede ser desde un libro, puede ser una película, puede ser una imagen o puede ser un sitio físico, si tenéis un sitio con el que conectar, un sitio en el que podéis estar a gusto, estáis conectando con vosotros mismos y con vuestro origen. En psicoterapia a veces trabajamos una herramienta que es, le decimos a la persona, cierra los ojos y piensa que tienes un peligro. Después de que la persona piense en un peligro, tiene que pensar en qué persona le podría ayudar. A veces le dices, ¿quién te podría ayudar? Y muchas personas lo trascienden y no eligen una persona. Pero después de preguntarle qué persona te puede ayudar, se le indica, por favor, vete a un lugar en el que te sientas seguro. Muchas veces la persona se va a una montaña, se va a la playa o se va a otro lugar y a la persona se le pide que nos diga lo que ve, que nos diga lo que escucha, lo que siente por el tacto. ¿Para qué? Esa estrategia se llama lugar en calma o sitio seguro. ¿Por qué trabajamos esa herramienta? Porque si la persona no tiene un lugar al que acudir, un lugar donde encontrarse, si por lo menos lo tiene mentalmente, ya tiene una estrategia con la que conectarse a sí mismo todos los días. No le hace falta viajar, no le hace falta irse a la playa, ni coger un AVE, ni coger un autobús. Solo dedicando unos minutos e intentando conectar con ese lugar que le hace sentir bien, ya está conectando consigo mismo. Y esto es una herramienta de las más sanas que voy a comentar. Otro punto importante es somos seres emocionales. No quiero dedicar la hora entera, que voy a intentar ajustarme ahora para tener los 20 minutos de preguntas. No quiero hablar de emociones toda la hora, pero es súper importante que sepamos que somos seres emocionales. En prácticamente casi todas las terapias, cuando una persona viene sufriendo, cuando una persona viene pasándolo mal, en casi todos los procesos hay que abordar las emociones. ¿Por qué? Porque si no sabemos que sentimos emociones que no son buenas ni malas, son agradables o desagradables, y que si tenemos una emoción agradable, como es tranquilidad, como es alegría, hay que ayudar a la persona a que lo disfrute y si puede que lo comparta. Y si tiene emociones desagradables, tristeza, miedo, ira, hay que ayudar a la persona para que la identifique, les ponga nombre e intente bajarles el volumen, que es lo que llamamos regulación emocional. Entonces, que sepamos que somos seres emocionales es especialmente importante. ¿Yo qué os diría? Que penséis lo que habéis sentido, por ejemplo, hoy a lo largo del día, el momento más intenso. No digo ahora porque imagínate que alguno penséis en plan, estoy aburrido o poco interesado o son emociones desagradables, empezaría a tirarme piedras sobre mi tejado. Pero pensar el momento del día que más os ha impactado emocionalmente, e intentar ponerle nombre a la emoción e intentar graduarlo, por ejemplo, de 0 a 10. Esas claves de poder identificar lo que nos pasa en el día a día, que es lo que se llama ahora inteligencia emocional. Con la inteligencia emocional está habiendo un problema, porque hace unos años, hace 30, 40 años, era no emociones, no emociones, no emociones, y ahora, especialmente los psicólogos, también nos estamos pasando al lado contrario, que es emociones, 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 inteligencia emocional. No todo son las emociones, claramente, pero que sepamos que existen las emociones, que sepamos que somos seres emocionales y que podamos ponerle nombre e intentar, por lo menos, bajarle el volumen, si es una clave de la salud mental. Y si os he dicho, preguntaros por hoy y qué habéis sentido, estoy casi seguro, sin preguntaros, que ha habido de todo.
ha habido emociones desagradables en el ámbito laboral, académico, en el ámbito familiar, alguna discusión en casa o algún momento muy chulo y muy agradable en casa o en el trabajo. ¿Y por qué os digo esto? Porque es importante que sepamos que una cosa es la inteligencia emocional y que todos tenemos emociones, y otro punto es que esta afectación es particular. ¿Qué quiero decir con ello? Cuando os pongo ahí, no a todos nos afectan las mismas cosas, es que es literal. A algunos de vosotros os gustará la astronomía, a otros la física, a otros leer cuentos y a otros novelas de miedo. Pero esto a veces se nos olvida. Yo preparando la charla me daba cuenta y pensaba, aparte porque quería contaros que soy del Atleti porque es algo importante y no sabía dónde meterlo y he dicho, creo que esto es un buen momento para meterlo, he pensado el momento emocional significativo que he podido tener últimamente en los últimos años y después el momento donde más frustrado me he sentido. Y os voy a compartir el de frustración. Claramente es con el Atleti, pero no es por una derrota que sí, sino porque los psicólogos hablan mucho de tenéis que identificar las emociones, tenéis que regularlas, y mi situación que más frustración he tenido, con muchísima diferencia, me pasó con un compañero que es psicólogo. ¿Por qué? Y ahora veréis el por qué os cuento esta anécdota. Porque yo, como os digo, soy el Atleti, me gusta muchísimo, me gustan los partidos, me gusta ir, me alegro muchísimo cuando gana y me frustro cuando pierde. Pues antes justo de la pandemia, en un partido de Champions súper importante, Atleti eliminado. Yo me acosté bastante afectado y lo digo porque es así, y a cada uno nos afectan unas cosas. Mi mujer, cuando le hablaba de la charla, me decía del Atleti. Claro, ¿por qué? Porque es parte de mí. Entonces, claro, a lo mejor no era necesario meterlo, pero a mí me afecta. ¿Y por qué os cuento esto? Porque yo de esa derrota estoy súper afectado y a la mañana siguiente llego al trabajo, consulta de Madrid, psicólogos, tomarnos un café tranquilo, y llegaba fastidiado. Entonces llego y llego afectado y me pregunta un compañero, ¿qué te pasa? Y yo, te vas a reír, pero es por el Atleti. Ayer nos eliminaron de la Champions. Entonces su respuesta, perdonadme, pero es literal, igual que lo del paciente, me dice, menuda gilipollez. Entonces, claramente estaba bastante más frustrado que 10 minutos antes. ¿Por qué? Porque si ya estoy afectado, estamos hablando de validar las emociones. Si te dicen que están triste, valida las emociones. Y me dice que es una gilipollez. En ese momento estaba tan frustrado que me acordé que a él le gustan muchísimo los animales. No fui especialmente cuidadoso, pero es cierto que recordé cómo él tiene gatos, tiene perros, y nos había comentado unas semanas antes que había enseñado a su gato a mear en un orinal. Entonces dije, espérate, que a ti te parece una gilipollez, pero me estoy acordando de tu gato. ¿Y por qué os digo esto? Porque hablamos de aceptar las emociones de los demás, pero aceptar las emociones es complejo. O sea, muchas veces, si nosotros previamente no nos hemos preguntado cómo nos sentimos y hemos trabajado el aceptar lo que sentimos, es complicado aceptar lo que tiene delante. Esto es un ejemplo recíproco. Mi compañero que trabaja y lleva muchos años atendiendo a personas, le hablo de mi frustración y de mi tristeza y no la coge, ¿no? Y yo, bueno, a lo mejor la podía haber regulado, no, cojo y pongo lo suyo encima de la mesa. Es un ejemplo de no validación emocional por su parte, no validación, bueno, y un poco de mala leche por la mía. Entonces es importante que aceptemos que las personas tienen intereses diferentes y que le movilizan cosas diferentes a nosotros. Y yo muchas veces lo veo con padres, que es que a mi hijo le gustan los cómics. ¿Y? O es que le gusta... Entonces, si no es raro, que hay aficiones que realmente son raras, no nos vamos a engañar, sí es bueno que sepamos que cada uno nos afecta a unas cosas y es bueno validarnos en ellas. Como quinto punto, os quería traer la fortaleza. ¿Y por qué la fortaleza? La fortaleza, para mí es tan importante que doy clase en tercero de psicología, ahí en Madrid, de introducción a la psicoterapia, que es una de las primeras asignaturas de clínica. Pues yo el primer año que lo di, pedí meter un tema que fuera fortalezas. Y me decía mi compañera Ana Oscariz, una psicóloga con muchísimos más años que yo y muchísima más experiencia, me decía, ¿es necesario meter la fortaleza? Y yo le decía, sí. ¿Por qué? Porque veo muy necesario en el día a día con los pacientes, lo primero, trabajar sus capacidades, sus fortalezas, las cosas que se le dan bien, para después que la persona esté preparado para aceptar sus limitaciones. Somos muchísimo más fuertes
si aceptamos nuestras limitaciones, si aceptamos nuestros miedos, si aceptamos que tenemos vergüenza, si aceptamos que nos frustramos, somos mucho más fuertes que antes de aceptarlas. Aquí hay diferencias entre hombres y mujeres, porque muchas veces se nos ha enseñado que el hombre, o sea, tiene que ser fuerte, pero la fortaleza va orientada más a la parte física. No, psicológicamente eso no es fortaleza. Fortaleza es sabernos vulnerables, saber que tenemos limitaciones. Hay una investigadora muy, muy, muy buena que es de Estados Unidos, Brené Brown, que tiene un libro que se llama Ser vulnerables, el poder de ser vulnerables. Luego, si queréis, y no os queréis leer el libro, también tiene una charla en YouTube, que es El poder de la vulnerabilidad, lo ponéis, y es muy bueno. ¿Por qué? Porque ella lleva muchísimos años estudiando la vulnerabilidad y dice que empezó a estudiarla porque es trabajadora social y veía que muchas veces la persona le decían no soy válido, no valgo, no soy válido, no valgo, y vio que directamente era algo súper recurrente con las personas que ella ayudaba y dijo voy a cambiar la investigación que estoy haciendo. Y empezó a hacer una investigación cualitativa y ver qué pasaba con la vulnerabilidad. ¿Qué es lo que podemos ver en el día a día de las personas? Que cuando reconocemos que tenemos un defecto, cuando reconocemos que tenemos un error, una limitación, hay dos tipos de personas. Un tipo de personas tienen visión en túnel, se quedan con el error y se quedan con el no valgo por esto y arrastran esa limitación en el día a día. El segundo tipo de personas son las que ven oportunidad de crecimiento. Es decir, vale, tengo esta limitación y voy a intentar cambiarla, voy a intentar aceptarla. Nosotros en terapia tenemos que trabajar los terapeutas para que la persona acepte su limitación y luego vea que es oportunidad de crecimiento. Y eso es lo que os invito. Os invito a pensar durante unos segundos cuál es mi mayor limitación a día de hoy. ¿Cuál es mi mayor carencia? ¿Cuál es mi mayor déficit? Pensarlo. Solo pensando en esta carencia y poniéndole nombre, sois un poquito más fuertes, si queréis. Porque si aceptáis esa vulnerabilidad, le ponéis nombre y luego intentáis trabajar con ella, vuestra fortaleza y vuestra valentía ha aumentado. Y esto es un área que se trabaja en salud mental y es un área que podéis trabajar hoy vosotros si esta pregunta os la dejáis anotada, os la dejáis de fondo y le vais dando alguna vuelta. Porque si no ponemos nombre a nuestras limitaciones, no estamos mirando toda nuestra vida. Luego veremos que es importante saber las áreas, es decir, área familiar, social, personal, espiritual. Pero si no sabemos que tenemos carencias y que seguramente tengamos alguna carencia en todas las áreas, nos está faltando algo. Y aparte de la fortaleza y la valentía, yo quiero que penséis en vuestra sensibilidad. Sensibilidad entendida como talentos. Si os digo la verdad, os quería comentar el atender vuestra sensibilidad y os lo quería comentar con la parábola de los talentos. Pero uno que tiene un hijo pequeño y que, si veo poca tele, es de Peppa Pig, que no sé si os suena. Hace no mucho estaba viendo un capítulo, la semana pasada, estaba viendo un capítulo que, como a los niños les gusta ver repetidas las cosas porque ya saben lo que va a venir y eso les motiva, lo he visto alrededor de unas 50 veces en esta semana, en el que Peppa Pig aparece y le dicen en clase, tenéis que pensar cuál es vuestro talento. Se va a casa, lo piensa, llega el siguiente día y empiezan uno la música, otro a cantar, y ella, que había pensado alguno, se empieza a frustrar. ¿Por qué? Porque no sabía cuál era su talento. Que penséis cuál es vuestro talento más fuerte, ser sensibles a él y que penséis si lo estáis poniendo en el día a día, poner nombre a ese talento y después pensar si ese talento lo estáis poniendo en el día a día, se lo estáis ofreciendo a vuestros hijos, a la familia, a amigos, a personas que cuidáis. Es importante el aceptar, el intentar indagar en esa sensibilidad, en ese talento, tengamos los que tengamos. Hay personas más talentosas y personas que menos. Pero todos tenemos una conexión natural con alguna habilidad. Todos. Hasta las personas con trastornos más graves tienen talentos y tienen una sensibilidad brutal.
Entonces, si ya sabéis alguno, os invito a buscar, lo primero, pensar si ese talento lo estáis poniendo en práctica en el día a día y después intentar explorar alguno más. Creo que vamos bien de tiempo, ¿no? Voy a mirarlo porque si no luego me puede pasar que me pase y no quiero y que tenga que apretar de tiempo. Y una de las preguntas más importantes es respecto a la identidad. Sabemos que la identidad se forja en la adolescencia, sabemos que es cuando el chico o chica se empieza a pensar quién es, empieza a responderlo y forja su personalidad y descubre quién es. Pero hay una pregunta trampa en terapia que es, le preguntamos a los pacientes, ¿ya sabes quién eres? ¿Qué es lo que suele pasar? Que la persona dice que sí y cuando dice que sí, le dices, por favor, háblame de ti. Y muchas veces hay carencias. Y no hablo de población clínica. Esta pregunta de quién soy, os traía unas palabras del Principito que tengo que leer, porque no me las sé y no las leo. Bueno, las leéis, ¿no? Pues, ¿no? El problema es que de aquí lo escucháis. Si alguna vez te sientes mal contigo mismo, busca en lo más profundo de tu ser. Date cuenta de que nadie es perfecto, tampoco tú. Pero aun con todos tus defectos y cualidades, eres una persona única en el universo, por eso eres especial. No quiero irme a la antropología, no quiero irme a la definición de persona y no quiero el abordarlo desde ahí, porque muchos de vosotros además lo sabréis, pero que sepamos que somos únicos, que sepamos que somos irrepetibles, que sepamos que tenemos mucho que descubrir de nosotros es importante, porque esa pregunta no es solo para pacientes. Los psicólogos, que muchas veces tenemos mucho autoconocimiento, otras veces no, cada vez que hacemos una formación hacemos un proceso personal. Y en ese proceso personal casi siempre está el quién soy. ¿Por qué? Porque la identidad evoluciona. Y la identidad es camino, la identidad es crecimiento. Entonces, que nos vayamos preguntando, tengamos 20, 30, 50, 70 o 94 años, ¿quiénes somos? Es importante. Y si no sabemos definirlo, yo recomiendo la estrategia del espejo, que es preguntarle a personas que os quieren, que os conocen, que os cuidan, que os hablen de vosotros. Veréis que muchos de los que ya creíais que os conocíais, lo que os dicen a veces no cuadra. ¿Por qué? Porque la realidad se ve de distintos puntos y es normal que pase. Pero si os preguntáis quién sois e intentáis ver esos matices, y varias de las preguntas de hoy, vale, si os preguntáis por la fortaleza, por la sensibilidad, por vuestra forma de ser, ya vale. Entonces, después de preguntaros, es interesante que os intentéis escuchar. O sea, cuando le decimos a una persona, pregúntate quién eres, y al minuto te dice, ¿ya? Joder, te tienes que conocer mucho, ¿no? No. Preguntarse quién es complejo. Entonces, yo os invito a preguntaros quién sois, a intentar escucharos, a intentar descubrir qué es lo que va saliendo, y ahí os tenéis que preguntar por áreas. Os tenéis que preguntar cómo sois en el ámbito personal, cómo sois como pareja, como amigos, como padre, como madre, cómo sois en vuestro ámbito espiritual y religioso. Es importante que os preguntéis en todas las áreas y que después reflexionéis sobre ello. Yo siempre digo que una pregunta de quién soy, mínimo hay que dedicarle 15-20 minutos. ¿Por qué? Porque si dedicamos un par de minutos o 3, ¿qué es lo que va a salir? Lo que ya no sabemos. Va a salir lo que nos han dicho últimamente, o lo que nos han repetido muchísimas veces a lo largo de nuestra vida, o lo que nosotros mismos ya conocemos. Es bueno explorar para descubrir y para reflexionar sobre ello. Sabiendo que es bueno tener una meta. Por lo menos una. Y no lo planteo el tener este punto desde la rigidez o desde la ambición de hay que tener muchísimas metas, que en muchísimas ocasiones sí es sano. Pero si no nos preguntamos hacia dónde quiero ir como en este caso, yo me tengo que preguntar hacia dónde quiero ir como marido, hacia dónde quiero ir como padre, hacia dónde quiero ir como amigo, hacia dónde quiero ir como creyente. O sea, en todas las áreas, ya sea de mi relación con mi mujer, de mi relación con mi hijo, de mi relación con Dios, es bueno que yo me pregunte
¿Cuál es la meta y cuál es el objetivo que tengo? A veces tenemos la suerte que tenemos acompañantes o tenemos directores espirituales. Eso es una suerte y hay que aprovecharla y hay que disfrutarla. Pero no hace falta solo que nos guíen, que eso es muy importante, sino también que nos guiemos nosotros y nos pongamos metas. Porque si no nos ponemos metas, ¿dónde está el área de crecimiento? Si yo no sé en qué quiero cambiar en mi día a día, ¿cómo lo voy a cambiar? Es absolutamente imposible. Y antes os hablaba de la pregunta del espejo, que es preguntar a los demás cómo somos y preguntarles por nosotros. Tenemos que saber que hay personas que nos quieren, que nos conocen, que nos ayudan y que nos van a dar muchísimas claves. Pero también tenemos que saber, y esto os pasará, que hay muchas personas que en el día a día, a lo mejor sin quereros tanto o sí, os dan su opinión. ¿Y por qué digo esto? Porque uno de los factores más importantes del autoconcepto, de la autoestima, es la opinión que tienen los demás. Y muchas veces esa opinión nos la dan sin pedírsela. No sé si veis esta imagen, ¿no? Con la piedra y el tirachinas y la opinión no pedida, pero lo que yo quiero que penséis es, ¿qué personas creo que me quieren y me conocen? ¿Qué personas me hablan de mí? Y luego también, ¿qué otras etiquetas tengo de personas que quizás no me conozcan tanto y quizás tengo que filtrarlo? ¿Por qué? Porque muchas veces no filtramos los comentarios, nos colocamos la etiqueta y lo metemos en la identidad, que era el punto de antes. Directamente ya nos definimos como nos definen. Y definirnos como nos definen no es sano. Porque si tú ves una clave en ti, o tu pareja o tu madre te ha dicho algo, a mí siempre, y perdonad, esto no lo iba a decir, pero me acaba de venir y como profesor que a veces desparramo y luego vuelvo, voy a ir para volver. Pero acabo de recordar que mi madre me decía de pequeño, con estas palabras, hijo, tienes un despertar un poco cabroncete. Yo, por supuesto, lo negaba, me seguiría despertando igual y comportándome igual. Seguí creciendo y en un campamento me di cuenta cuando un monitor, un catequista, me dijo, ¿podemos hablar? Justo cuando me había levantado. Y me dijo, ¿te despiertas siempre así? Y pensé, mi madre tenía razón. Yo había escuchado muchísimas veces a mi madre. No le había hecho caso casi ninguna o ninguna. Cuando ya me lo dicen otra vez, ya me dio que pensar. Luego tuve que hablar con mi madre y decirle, gracias. ¿Por qué? Porque me habías dicho algo que... Y trabajarlo y estar atentos. A lo mejor ahora mi mujer levanta la mano y opina y dice, perdona, que eso todavía no lo has cambiado. Pero me ha ayudado. ¿Y por qué os digo esto? Porque si algo en vuestra vida os lo dice una persona, atenderlo. Si os lo dicen 2 o 3 o personas de diferentes áreas, hay que darle una vuelta sí o sí. Porque uno puede pensar que no tiene un despertar cabroncete, pero luego darse cuenta que sí. Entonces, yo os diría, 2 personas o más, o 2 personas de 2 áreas os dicen algo de vosotros, cogerlo e intentar filtrarlo, pero intentar hacerlo vuestro. ¿Por qué? Porque nuestra personalidad es nuestra forma de relacionarnos, y nuestra forma de relacionarnos es en distintos ámbitos. Si nos comportamos igual con un amigo que con otro, o igual con una pareja que con nuestra madre, es porque somos nosotros. Y si nos avisan, es bueno darle una vuelta. Y antes os decía, pensar en quién os quiere, pero también tenéis que pensar a quién estáis amando por el camino. ¿Y por qué esa pregunta tan profunda? Porque el yo es yo en relación. O sea, eso lo sabemos. Nos desarrollamos con otros. Nos conocemos con otros, como os estaba diciendo. Y tenéis que saber que cuidar a las personas... Hay un cuadrante que a mí me ayuda mucho para atender a las personas, que es pensar un área. ¿Cómo me cuido? ¿Cómo me estoy cuidando yo? Otro cuadrante. ¿Cómo me dejo cuidar? ¿Y por quién me dejo cuidar? El tercer cuadrante sería ¿a quién cuido yo en mi día a día? Y el cuarto es intentar separarnos del cuidado, porque a veces también por formación intentamos cuidar, e intentamos cuidar a gente que no quiere o a gente que no llegamos. Entonces, ese equilibrio entre cuidarme, que me cuiden y cuidar es muy importante. Y que penséis a día de hoy a qué personas cuidáis y quizás a qué personas podríais
intentar cuidar un poquito diferente, que no tiene por qué ser mejor, pero intentar, si hay alguien, y esto es de una conversación que he tenido hoy antes de subirme al tren, que me decían, con lo que le quiero, una llamada telefónica, con lo que le quiero, y nada, y no se deja ayudar. No os cuento la conversación porque es privada y es confidencial, pero yo le decía, piensa lo que estás haciendo, piensa lo que has intentado, e inténtalo de otra forma. ¿Por qué? Porque si estamos intentando lo mismo, ya sea con nuestro hijo, ya sea con nuestro sobrino o con algún alumno o con quien cuidemos, y intentamos una cosa y la intentamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y no funciona, hay que cambiar. Y hay muchísimas frustraciones de madres y de padres por eso. ¿Por qué? Porque dicen, mi hijo no se deja ayudar. Y quizás no se dan cuenta que llevan intentando ayudarle igual 5 meses, 1 año, 5, 7, 15. Entonces, que penséis a quién podéis cuidar y también si podéis cambiar el cuidado, os va a enriquecer, os va a hacer crecer y os va a hacer conectaros con vosotros mismos, por lo que decía del yo y del yo en relación. Vamos acabando, que ya solo nos quedan 3 puntos. Y si es importante amar, también es importante disfrutar, jugar, estar con las demás personas, no solo cuidando y no solo amando. ¿Por qué? Porque a veces nos centramos en que el cuidar tiene que ser el guiar, tiene que ser el decir por dónde tiene que ir la persona, cuando está demostrado que gran parte de lo que nos llega, como niños, como adolescentes, es cuando están con nosotros. Cuando nos miran, cuando nos validan, cuando nos preguntan qué sentimos, cuando nos dejan jugar a lo que queramos y comparten ese momento con nosotros. Entonces, pensar a quién amáis, pensar a quién cuidáis, pero también pensar cómo lo estáis haciendo y si estáis disfrutando en el camino. Porque muchas veces, a través del juego, a través de momentos no formales, se puede llegar muchísimo más a las personas que cuando tenemos una meta súper estructurada y un camino en el que no nos salimos de él. Y ahora que viene la Navidad, y que ahora las luces, algunas ya están puestas, el Corte Inglés seguramente en Madrid, si no las ha puesto, le quedará una semana para ponerlas, quería aprovechar para deciros, una de las claves es, tenemos que celebrar. No quiero hablar de la Navidad porque además la Navidad, aunque tenga un sentido súper bonito y súper profundo y un sentido de celebración, tenemos que saber que la Navidad, si antes os decía que nos afecta de forma diferente, a vosotros también os afecta de forma diferente. Habrá personas que estén súper alegres, que celebren el nacimiento de Jesús y puedan vivenciarlo de una forma estupenda, y otras personas que sientan melancolía, que sientan tristeza o alguna emoción desagradable. ¿Por qué? Por algún duelo o por algo de su historia. Pero es importante celebrar. ¿Por qué es importante celebrar? Porque es una forma de mirarnos de una forma agradable. A veces los pacientes se les dice, ¿qué objetivo tienes? Quiero no sé cuántos días hacer no sé qué. Lo consiguen y después les dices, ¿qué te parece si lo consigues, haces algo agradable? Que puede ser desde tomar algo, invitar a alguien, dar un paseo, ir a algún sitio agradable. Pasa con muchísimos pacientes que se ponen el objetivo, la meta, perfecta. Ponen las herramientas en marcha y lo consiguen. Y después no lo celebran. Es como, bueno, ya lo he conseguido, ¿para qué? Es súper importante celebrar porque nos hace conscientes de nuestros objetivos, nos hace conscientes de nuestro esfuerzo y nos hace conscientes de nuestro progreso. Entonces, las metas personales hay que celebrarlas. Y las metas de nuestro alrededor hay que compartirlas. A veces cuesta, porque a veces hay celos, a veces hay orgullo, a veces hay envidia, y son emociones que las sentimos y hay que regularlas. Pero que podáis celebrar y podáis compartir las celebraciones de las personas que tenéis cerca es importante. Otra herramienta que trabajamos en terapia es el cubo de la satisfacción y del agradecimiento. ¿Qué es esto? Es a las personas que muchas veces viven como con la nube gris encima y que les cuesta ver las cosas positivas. ¿Por qué? Porque están mal. Se les dice, vamos a sacar un cubo, cómprate un cubo. Y el cubo es de la satisfacción y del agradecimiento. ¿Qué es eso? Es cuando la persona se descubre con un pensamiento negativo, cuando la persona se descubre que está rumiando, que le está dando vueltas a algo desagradable o que se está haciendo daño a sí mismo porque le está dando vueltas a algo negativo suyo, lo que tiene que hacer es dar la vuelta al cubo. ¿Cómo? Buscar 2 cosas que puede agradecer, buscar 2 cosas que puede disfrutar en ese día.
si dais la vuelta al cubo, no digo que ahora todos vayáis al Tiger a por cubos o al bazar, pero si pensáis en el cubo y le dais la vuelta al cubo, vais a ver que vuestros días son un poquito mejor. Y esto no es en plan, venga, happy flower, tal, no, purpurina, la he hecho por encima, no. Es, si pensáis en lo que tenéis en el día a día y sois capaces de agradecerlo y disfrutarlo, vuestro estado emocional va a cambiar. Con esto no quiero negar la tristeza ni decir que no se puede estar triste, que sería lo contrario a lo que he dicho antes, pero sí podemos regular la tristeza solo dando una vuelta al cubo. Y un punto importante es el perdón. El perdón no sabía si meterlo. ¿Por qué? Por atrevimiento. Porque aquí hace no mucho ha estado un súper experto del perdón. Lo que pasa es que no hablo de ello, porque es Javier Slater y habló de la paternidad. Pero Javier Slater, que habló de la paternidad, psiquiatra en la Clínica de Navarra, es un experto en el perdón y es buena persona y buen psiquiatra. ¿Por qué traigo el perdón? Porque, bueno, hay un libro suyo que no sé si lo conocéis, es Heridas en el corazón, el poder curativo del perdón, que es un libro especialmente bueno porque aborda el perdón desde el punto de vista antropológicamente cristiano y desde el punto de vista psicológico y da muchísimas claves. Pero ¿por qué es importante el perdón? Porque tenéis que saber, y primero quiero que os preguntéis, ¿creéis que tenéis algo que perdonaros de vuestra vida? ¿Creéis que todavía no habéis perdonado a alguien que os ha hecho un daño, y puede ser un daño real, y que estéis dolidos desde hace 1 año, 2, 5, 7, 15, 20 o 25? Pensarlo. Si tenéis algo que perdonaros y si tenéis algún perdón pendiente. ¿Y por qué os lo pregunto? Porque es bueno mirarse. A veces la falta de perdón aparece en la persona en formato de culpa, y nos sentimos culpables, y si os podéis mirar y pensar si os tenéis algo que perdonar, o si tenéis que perdonar hacia afuera, tenéis que saber que solo con atender el perdón, directamente la obsesividad baja, el malestar se reduce y la conexión con la persona aumenta. O sea, si pensáis que os tenéis que perdonar algo, yo os invitaría a iniciar ese proceso de perdón. Por ejemplo, con la lectura de ese libro, yo conozco personas que le han dado una vuelta y no ha hecho falta terapia ni nada, con el libro de Heridas en el corazón. Pero sí es importante que si atendéis a algo de vuestra vida que no os habéis perdonado o que no habéis perdonado a otros, no lo dejéis muy aparcado. ¿Por qué? Porque el perdón se enquista. Y el perdón la falta de perdón hace daño. A lo mejor la persona que nos ha hecho el daño ya ni se acuerda. Y a veces pasa. Yo, por ejemplo, trabajo con abusos sexuales. En el abuso sexual a veces hay que trabajar la petición de perdón, y es si la persona abusada quiere y el abusador quiere, se hace una petición explícita de perdón. Os sorprenderíais cuando a veces se hace esa petición de perdón y ves cómo la persona abusada se moviliza muchísimo más que el abusador. Muchísimo. Muchísimo. ¿Por qué? Porque tenemos una carencia, tenemos un daño, y cuando lo podemos abordar con la persona que nos ha hecho el daño, se sana muchísimo más fácil. Pero muchas veces eso no puede ser. Entonces, es bueno mirarse, es bueno trabajarlo y no depender de la petición expresa de perdón, porque muchísimas veces no llega. Desgraciadamente, ojalá llegara. Entonces, si hacéis vosotros el proceso interno, vais a darle menos vueltas, vais a tener menos malestar y vais a estar más conectados con vosotros mismos. Y vamos bien de tiempo. Y el último punto es no nos tenemos que poner capa. Cuando hablábamos de fortaleza, de sensibilidad, de valentía, esto no va de ponerse una capa y creernos superhéroes. Esto no va de competir. Esto no va ni de a ver si tengo más habilidades o a ver si tengo más habilidades que el vecino, ni a ver si tengo un superpoder. No. La salud mental en casi todo, o sea, hay muchísimos matices, pero es el autoconocimiento y la regulación, y el conocerse y saber las relaciones que tiene uno y saber modularlas. Si nos conocemos nuestro entorno, sabemos nuestras habilidades y sabemos
esas habilidades a lo que nos llevan en el día a día, que a veces es a problemas, la salud mental seguramente sea óptima. Luego hay muchísimos factores que, por supuesto, pueden incidir. Hablo de salud mental en general y de personas sanas. Por supuesto que hay matices, por supuesto que hay patologías y síntomas. Pero a mí, de todas maneras, también me gusta ver a los pacientes como personas. Y como personas que son sanas, que tienen un problema. Yo siempre les pregunto, ¿tú crees que estás mal o eres mal? Cuando me responden soy mal, a mí se me cae el alma a los pies. No lo reflejo, porque si no, menudo terapeuta, ¿no? Si me pongo ahí a llorar en plan... Pff. Pero sí me afecta para poder trabajarlo. ¿Por qué? Porque cuando la persona identifica el malestar con el ser, es que está muchísimo más dañada. Seguramente sea por mucho tiempo, sea porque le ha afectado y le ha interferido en muchísimas áreas, pero cuando la persona se reconoce desde la enfermedad, y no soy Dani, sino soy Dani enfermo, la salud mental es cuestionable, pero no a corto plazo, sino también trabajable a medio y largo plazo. Os he comentado 12 puntos y pueden parecer muchas áreas y decir, ¿y ahora qué? Si ahora veo que tengo a alguien que perdonar, y si ahora tengo un perdón pendiente, y si ahora tengo que reconocer mi miedo y mi vergüenza, y si ahora al preguntarme quién soy descubro algo que no me gusta, ¿qué es lo que pasa? Lo que yo os planteo es coger perspectiva. ¿Qué es coger perspectiva? Es, si vemos esta biblioteca y la vemos de lejos, si vosotros os miráis, antes os decía, miraros, escucharos, descubrir, reflexionar, vais a ver que os salen muchísimos puntos. Lo bueno es a veces apuntarlos, dejarlos anotados en una agenda, en un folio, en un bloc de notas, en el escritorio del ordenador, no lo sé. Bueno, el escritorio del ordenador quizás no sería lo más aconsejable, porque es mejor abrir, abordarlo y luego poder cerrarlo. Pero, si os digo que si os lo apuntáis todo y dices, tengo que dar una vuelta a esto, a esto, a esto y a esto, si después nos acercamos un poquito, cogemos en perspectiva, nos alejamos y vemos qué áreas son las que tenemos que mejorar, el punto 1 que os decía antes. Y después vemos qué es lo que quiero abordar hoy. O sea, qué es lo que quiero abordar en estos días, en estas semanas, en estos meses. Cogiendo, va a haber libros feos. Va a haber libros que abráis y no entendáis. Va a haber libros que solo cogerlos vais a sentir una ira, un enfado, un miedo que lo vais a tener que cerrar. Pero lo que yo os planteo es, primero, miraros, aunque esté desordenado. Después, coger perspectiva y apuntar todo lo que os tendríais que darle una vuelta, mirar o trabajar. Y después, acercaros a alguna de las áreas, porque acercándonos área a área, se trabaja muchísimo mejor. Si de todas las áreas que yo he dicho, pienso en el perdón y pienso solo en eso, me pongo una meta, que es uno de los puntos que os decía, es abordable. Si yo de esta charla, que espero que no, salgo pensando que tengo que perdonar a una persona, que me tengo que perdonar a mí mismo, que tengo que reconocer mi miedo, que tengo un talento que no estoy poniendo en marcha, o sea, no me voy a ver el Atleti, me voy a acostar. ¿Por qué? Porque estaría generando malestar. Lo que yo os planteo es abrirlo, coger perspectiva, luego acercaros área a área. Y tenemos que saber que cuando os pongo aquí, no esperes al funeral para luchar por lo que quieres, en este caso, esta idea no es mía. No sé si os suena Bronnie Ware, que es una mujer australiana, ha trabajado muchísimas cosas, pero uno de sus trabajos era cuidadora de pacientes oncológicos paliativos. ¿Qué es lo que hizo esta mujer? Cuando veía que estaban muriendo, les preguntaba, ¿te arrepientes? Muy atrevido, ¿eh? Yo la verdad que cuando me hablaron del libro, tiene un libro que se llama, bueno, la traducción no me gusta porque es Los 5 mandamientos, no me gusta, pero el libro es bueno, de Bronnie Ware. Pensé, ¿esta mujer? O sea, las personas que estaban muriendo no tenían suficiente para que venga la cuidadora y les pregunte, ¿de qué te arrepientes? Cuando leí el libro, me di cuenta que esos lamentos que luego recogía, que los ha recogido en 5, y la verdad que veréis que algunos están contenidos, los 5 lamentos, ella dice, el primero es, me habría gustado vivir con mi forma de ser, no respecto a lo que los demás esperaban de mí. El segundo lamento es, me habría gustado dedicar menos tiempo al trabajo y más tiempo a otras áreas. El tercer lamento
es me habría gustado expresar más mis emociones. El cuarto, me habría gustado más cuidar a mis amigos. Y el quinto, me habría gustado permitirme ser feliz. Para mí esa parte del libro es la que más colea, porque me habría gustado permitirme ser feliz. Claro, o sea, eso es fácil de decir, pero muy complejo de abordar. Pero los otros 4 lamentos, habla de emociones, habla de mirarse, habla de atenderse, habla de cuidar a las personas que queremos. Esos lamentos de esas personas que desgraciadamente estaban moribundas, puede ser un aprendizaje para nosotros. Y no hace falta que nos preguntemos cuándo vamos a morir. Hay una estrategia en psicoterapia que yo nunca he utilizado porque me parece brutal, que es, creo que lo comenté este año en clase, que se llama jugando con lo emocional. Entonces, en familias que están sufriendo mucho y que tienen algún problema y que tienen algún enfrentamiento muy, muy claro, se le dice directamente al padre o a la madre o al hijo, de aquí a la siguiente sesión, piensa que tu padre va a morir. Yo nunca he jugado con lo emocional, entendiendo que yo nunca he utilizado esa herramienta. ¿Por qué? Porque se me haría duro. Pero esa herramienta funciona muchísimo. ¿Por qué funciona? Por lo que vio Bronnie Ware. Porque a veces cuando sabemos que podemos morir o que puede morir alguien querido, nos movilizamos muchísimo más. Ojalá y pudiéramos crecer sin pensar que vamos a morir mañana o que podemos morir hoy, ojalá y Dios no lo quiera, o que la persona que atendemos, cuidamos, a la que está a nuestro lado, o la que no le estamos hablando, o a la que no hemos perdonado y es un familiar cercano y llevamos mucho tiempo sin hablarnos, podría morir. Tener que llegar a jugar con lo emocional no es sano. Yo por eso no lo utilizo en terapia, aunque sé que es una herramienta que funciona. Pero si os hace falta para movilizaros, os diría que os lo preguntéis. Y para acabar, vamos a acabar con un vídeo. Hola, padre. Tenía que hablar contigo. La verdad es que no es fácil decirte esto. Sé que tú y yo, y el abuelo, siempre estuvimos orgullosos de ser lo que somos. Tú solías decir que lo que se gana con esfuerzo es mucho más valioso. Que no siempre hay que escoger el camino más fácil. Que a nosotros nadie nos iba a regalar nunca nada. Y que por eso somos grandes. Pero es que esto es cada vez más difícil. Y bueno, venía a decirte que ya no puedo más. Que no me siento con fuerzas para transmitirle esto a mi hijo. Que lo dejo, padre. Que lo dejo. Esto es como el cine, que te dicen que acaba y luego no acaba, ¿eh? Os tengo que avisar. No ha acabado, pero solo quiero rematar una cosa, que es, no os poneros otra vez el vídeo, es cuando yo os planteaba miraros y hablaba de vuestra salud mental y decía miraros por áreas, quiero que intentéis reconocer en vosotros vuestras herramientas personales, vuestras herramientas familiares, sociales, espirituales. ¿Por qué? Porque reconociendo vuestras herramientas es mucho más fácil hacer crisis. Si os miráis, podéis entrar en crisis. ¿Por qué? Porque el ser humano es así. Es cíclico, pasa por fases y a veces entramos en crisis. Pero si vosotros reconocéis qué os puede estar pasando, reconocéis vuestras herramientas, directamente podéis convertir la crisis en oportunidad. Ahora sí, muchísimas gracias. Nos sentamos, ¿no? No. Bueno, pues muchísimas gracias a Daniel, porque la charla ha sido interesantísima. Tengo aquí todos los 12 puntos apuntados porque muy interesante. Y bueno, como supongo que a ustedes también les habrá parecido, igual quieren hacerle alguna pregunta y ahora es el momento.
Daniel, vamos a ver. Has hablado varias veces de la gestión de las emociones y que las emociones son muy importantes para el autoconocimiento y demás. Pero ¿no te parece que a veces, o qué opinas tú, en la sociedad ahora mismo tal y está preparado, o sea, quiere que seamos personas felices, optimistas, que las emociones que transmitamos sean eso, de optimismo, de felicidad, de alegría y las emociones de tristeza, de pena, son como demostrar una debilidad y eso no gusta. O sea, que quizá por eso es más difícil mostrar determinadas emociones que no sean eso, que no manifiesten optimismo, alegría o felicidad. Hay un factor importante que es el factor cultural. ¿Por qué es importante? Porque ahora mismo la sociedad sí nos permite ser más emocionales. La sociedad sí nos permite identificar las emociones y la sociedad sí nos permite comentarlas. Pero culturalmente, y hablo de España, porque si nos vamos a mundialmente cambian, las emociones son mundiales. Las 5 emociones básicas, 6 son mundiales, pero cómo se trabaja con las emociones, no. Y el factor cultural en España, hace 20, 30, 40, 50 años, no había educación emocional. Entonces, no se nos enseñaba que las emociones hay que aceptarlas, que las emociones hay que acogerlas, que las emociones hay que validarlas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estamos yendo a un mundo más emocional, se habla de emociones, 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 pero hay muchas personas que no se les ha dotado de las herramientas necesarias para poder acoger esas emociones. Entonces, ¿qué es lo que yo preveo como terapeuta? Que ahora que se están haciendo cursos de inteligencia emocional en colegios, en institutos, en universidades, a población general, seguramente en unos años sí nos podamos expresar. Porque es verdad que ahora se dice exprésate, sé emocional, pero muchas veces en el ambiente no se acoge, ni en el ambiente familiar, ni en el laboral, ni en otros ambientes. Entonces, la sociedad no está del todo preparada para acoger todo lo que se está expresando y ahora mismo se está formando y seguramente en unos años sí puede haber. ¿Alguna pregunta? No tiene que ser personal, porque si es personal, claro, es como, sí, voy a preguntar aquí, finaliza. Vaya, qué vergüenza, hola. Me ha gustado mucho la charla, muy chulo. Bueno, la conferencia, perdón. Que, a ver, yo lo estoy pensando, o sea, son 12 puntos que yo creo que muchas personas de las que estamos aquí nos hemos planteado muchas veces, o bueno, o no. Pero yo veo que muchas veces o lo veo complicado. O sea, lo veo en plan, si yo me pongo a hacer esto, yo no llego a nada, porque hay tantas cosas en la vida que luego, o sea, como no haya, pienso yo, una persona o alguien que, como si quieres estudiar algo, como no te metas en una carrera o no te metas en tal o que te dirijan, pues es que el mundo te lleva como va. Entonces, todo eso está muy bien, pero yo no sé si una persona solo realmente es viable. O sea, son muchas áreas, soy consciente y por eso terminaba con la biblioteca de lejos y luego acercando, porque pueden salir muchos aspectos de nuestra vida que luego decimos, ¿cómo los abordamos? Es complejo. Pero si vemos las áreas de mejora y le dedicamos tiempo, a veces puede hacer falta, si hay síntomas puede hacer falta un terapeuta. Si hay problemas en el ámbito religioso puede hacer falta un director espiritual o un acompañante, pero a veces no. ¿Por qué? Porque esto, cuando os decía, son muchas áreas y es bueno que lo anotéis y lo veáis, no podemos abordar todos de una. Pero sin embargo, si decimos, esta es la biblioteca, hay 12, 14, 25 áreas. Después voy a acercarme y voy a abordar esta y dedicamos tiempo. Sería estupendo que dedicáramos tiempo a la semana para nosotros mismos. Igual que hay tiempo para trabajar, que hay tiempo para estudiar, que hay tiempo para otras muchísimas cosas. Ahora se está haciendo en muchos sitios. En Madrid, en Barcelona se está haciendo, desde la corriente de psicología positiva, se está haciendo gimnasios mentales. Personas sin trastorno o sin síntomas van a trabajarse. Me parece una buena idea y sobre todo porque creo que les va muy bien y ganan mucho dinero. Pero no haría falta los gimnasios mentales si cada uno de nosotros dedicamos un ratito a la semana a mirarnos, a preguntarnos y a abordar. Y si hay algún área que decimos, es que esto no sé cómo abordarlo, pues podemos hablarlo con un amigo, con alguien que nos fiemos, con nuestro sacerdote, nuestro primo o alguien referente en la familia que sepamos que sabe y que nos puede ayudar. Entonces, lo que comentas es cierto, porque es complejo, pero si vamos área a área y le dedicamos tiempo semanal, es bastante menos complejo, sabiendo que hay personas con más introspección, otras con menos, o sea, que en las características personales influyen. Pero si dedicáramos tiempo a ese gimnasio mental... Es que, por ejemplo, a mí me ha pasado que has ido poniendo las preguntas y yo no sabía ni por dónde empezar.
O sea, en plan... no, pero quiero decir que igual si de cada pregunta hay como otras pequeñas preguntas que te hagan como pensar, porque si no, yo qué sé. Bueno, no sé. Son áreas generales, son preguntas que hay que dedicarle tiempo. Muchas veces la psicoterapia se empieza con un cuestionario biográfico de 60 preguntas que la persona tarda meses en contestar. ¿Por qué? Porque se tiene que mirar y tiene que abordarlo. En población general, el autoconocimiento, o sea, más o menos, o sea, no quiero hablar de estadística y campana de Gauss, pero la media es que la gente sí se mira. Aunque parezca que no, en los estudios la gente sí se dedica tiempo a mirarse. Lo que pasa que no toda la población. Pero si dedicamos tiempo, coge una pregunta, no cojas 7. No cojas la tercera o la cuarta pregunta, coge la primera. Y verás que si le dedicas tiempo, tienes claves en ti. ¿Por qué? Porque has leído, porque te has formado, porque te has dejado acompañar por personas que valen un montón, porque tienes amigos, porque tienes familia. Entonces vas a tener las claves dentro y seguramente hayas tenido claves fuera que te han contado. Entonces yo diría que por eso pone la biblioteca libro a libro. Porque si no, vemos la biblioteca y es lo que tú dices. Esto es un bajón. Y me voy a casa peor de lo que he venido. Hola. Buenas tardes. Bueno, enhorabuena. Ha sido una ponencia brillante. Me ha gustado mucho. Yo también tengo que trabajar mucho. Y a mí me ha hecho mucha gracia esto de la opinión no pedida, ¿no? Sobre todo en ciudades pequeñas, provincias grandes, llamémoslo X. Porque claro, hay veces que la gente, y yo que no quiero dar nombres, sobre todo, bueno, pues sí, a veces hace cierto tipo de comentarios que una ya no sabe si los suscita la ignorancia, la impertinencia, un querer malsano, el golismeo, y dices, joder, ¿cómo contesto yo a esta persona sin faltarle a la caridad, no? Porque, no sé, señora, ¿y a usted qué le importa? Pero dices, no, es que tengo que sonreír, ¿no? Y esto, y ya haré correcciones como correspondan, o las mandaré a hacer a quien le correspondan. Pero, chicos, o sea, no sé, y a veces no sé si es que la gente está muy aburrida y pues la vida del de enfrente es más interesante que la del resto, que yo lo puedo entender, porque a mí mi vida me resulta muy interesante. Por eso no me meto en la del resto de la gente, porque no sé, solo para ayudar si me necesitan, yo estoy para todo, pero para criticar no, tengo mucho que estudiar. Entonces, pues sí, ¿no? Cuando te viene una persona y te hace cierto tipo de comentarios que, como bien has dicho tú, te pueden influir, te pueden hacer daño, y dices, ¿hasta qué punto le puedo meter un corte que no me cueste una confesión y una falta a la caridad? Porque a mí me pasa, porque yo soy como tú y con lo del gato. Vamos. Me vino a decir el otro día una que estaba hecha ahí un espantajo y digo, sí, pues tú estás bonita, guapa. Otro ejemplo recíproco, ¿Qué? ¿no? Lo que has hecho, has definido súper bien la piedra de la opinión no pedida. Has puesto matices, has verbalizado lo que puede haber en esa piedra. Lo importante es que si esa piedra nos hace daño, tenemos que intentar filtrarlo y decir, vale, sé que me están dando opiniones. El efecto provincia que tú comentas o ciudad, es verdad que a veces se ve que en poblaciones, o sea, se produce el efecto eco, o sea, sí es cierto, sí, pero sí. Luego no nos engañemos que en ciudades grandes también hay subgrupos que se produce el efecto eco. Pero lo que comentabas de la petición no pedida, ahí sería interesante pensar en términos de filtraje, o sea, de cómo acogerlo y cómo hacer que yo luego no me ponga la etiqueta y no me haga daño. Y después, en términos de asertividad, que es lo que tú comentabas, no por caridad ni por confesión, que eso es otra área, pero sino en cuanto dices, prefiero no tener un problema y prefiero el ser asertiva y no decirlo. Entonces ahí las claves serían la asertividad y el filtraje. ¿Para qué? Para que no nos hagan daño. Porque es cierto que muchas veces, y está descrito que la mayor influencia en el mal autoconcepto son las etiquetas de los demás. Si es que la gente siempre habla sin saber. Y con esto termino. Gracias. Diría que casi todos los puntos. O sea, si recorremos los puntos, o sea, son áreas de salud mental general. Pero si pensamos en que educar a nuestros hijos en el perdón,
si pensamos en educarles en la fortaleza y en el reconocimiento de las limitaciones, si pensamos en darles una educación emocional y validarles las emociones y acogerles. Si hiciéramos el recorrido de los puntos, si lo podríamos transformar, sería otra sesión, pero si transformáramos los puntos en yo como padre, ¿cómo puedo transmitirle esto a mis hijos? Hablando del perdón, hablando de las emociones, acogiendo las emociones de nuestros hijos, preguntándoles por sus miedos. Podríamos trabajar todas las áreas. Entonces yo lo que invitaría como padres es que penséis cualquiera de las áreas que os ha movilizado es cómo puedo enseñarle esto a mi hijo. Cómo puedo, por ejemplo, enseñarle el perdón. Cómo puedo hablarle de las emociones. Cómo puedo hablarle de la fortaleza o de las limitaciones. Si queréis podemos comentar algún punto concreto, si queréis. Pero sería lo mismo orientado a cómo poder transmitirlo. Daniel, gracias por la conferencia. Una pregunta. Vamos a ver, esta conferencia hace 40 años, hace 50 años, a lo mejor habría sido igual de valiosa, pero no estaba en la sociedad esa necesidad. De hecho, a lo mejor no habría venido nadie. Y hoy sí. Incluso pues, salvando dificultades, la gente acude porque le interesa. Es un tema que a todo el mundo le interesa, porque hay una fragilidad que yo creo que hace 40 años no había. Y que efectivamente nuestros hijos se enfrenten son mucho más frágiles que nosotros, o que más que nosotros, que nuestros abuelos, ¿vale? Entonces, ¿dónde está la medida? Porque dices, a lo mejor mirarse tanto es llevarte a una frustración por lo que has dicho, ¿no? O sea, porque no somos perfectos ninguno. Y a lo mejor el mirarse tanto, pues al final es un problema, porque, vale, te conoces, pero tampoco te arreglas. Entonces, vale, muy bien, no me arreglo. Entonces, el quererme, bueno, pues sí, el quererme como soy, el aceptarme lo que tengo, y esto es lo que me ha tocado y doy gracias, que es un poco como vivían antes, ¿no? O sea, no miraban tanto a lo mejor a la gente, no miraban a los demás, y entonces tampoco se comparaban tanto. A lo mejor, no sé si es eso para un poco las generaciones que hay ahora, ¿no? El mundo de Internet, el ver un mundo ese happy que no existe y ellos se lo creen, y que, claro, miran su vida y la ven muy frustrante. Pero entonces, claro, para con los hijos, ¿hasta qué punto, dónde está esa, claro, es muy difícil esa línea de la fortaleza, enseñarles a ser fuertes y enseñarles a la vez a ser emocionales, o sea, a valorar sus emociones hasta un límite? Porque igual que vienen las emociones, se van. Lo que comentabas, o sea, que hay varias áreas y creo que es súper importantes para comentar. Lo primero que veo es que tenía que haber dado más importancia a la parte final, el de verlos, acogerlos, coger perspectiva y luego evaluarlos, porque es cierto que si no, dices, es que me miro, me conozco más, soy más imperfecto y soy peor. No, la salud mental es conocerse con las carencias, conocer las capacidades y poner las capacidades en disposición de la persona para que pueda compensar las carencias. O sea, el crecimiento es mirarse, por eso decía, yo con los pacientes es, vamos a mirar tus fortalezas, vamos a mirar tus capacidades, después vamos a mirar tus carencias. ¿Por qué? Porque tú tienes herramientas para compensarlo. No quiero que os quedéis con la idea de os miráis, sois más imperfectos, sois peores, vamos a llorar todos. O sea, esto, como bien decías, esto es un bajón. No, si nos miramos nos conocemos, si nos conocemos nos podemos trabajar. Y el matiz que ponías cultural, claramente, el tiempo pasa y los años es diferente, sí, pero si nos vamos hace 50 años o ahora, en los estudios de factor cultural, lo que ha cambiado sobre todo en los padres es el estilo parental. Antes había un estilo parental autoritario, en el que la base era la norma, la rigidez y los límites, por lo que no se daba tanto espacio a los niños y a los adolescentes para preguntarles cómo estaban, y ahora tendemos al estilo democrático. Tampoco me gusta la traducción. ¿Cuál es el estilo democrático? Es poner límites, poner normas y también atender el mundo emocional de nuestros hijos. Es súper complejo. O sea, ahora mismo hay en Aprender a Amar de la Universidad Francisco de Vitoria, hay un curso para padres que está tan petado
que sacan edición online y luego ya no tienen hueco en la universidad y se han metido en una parroquia y han cogido un centro. ¿Por qué? Porque los padres se miran, ven las carencias y quieren trabajarlas. Y a mí me parece estupendo. Cuando hace no mucho me decían, tenemos colapsado el sistema de aprender a amar. Bueno, a ver si lo arreglan, pero es estupendo. Es estupendo porque eso es que hay muchísimos padres interesados en sus hijos. Entonces, el factor cultural claramente es importante. Ahora mismo atendemos al estilo democrático y a atender a las emociones. Quizás, es lo que decía antes, estamos tendiendo a dar demasiada importancia a las emociones. Y lo digo como psicólogo y creo que los psicólogos las emociones son... Sí, pero hay otras cosas. Entonces, si a nuestros hijos les podemos enseñar el ámbito emocional y les podemos ayudar a reconocer su limitación, su miedo o su vergüenza, no le hacemos más débil, le hacemos más fuerte. La realidad es que en España la primera causa de mortandad es el suicidio. Sí. Y de gente joven. Esa es la realidad. La realidad es que es más fácil que un hijo tuyo se tire por la ventana que tenga un accidente de coche. O sea, tenemos todos más probabilidades de que nos ocurra algo así. Entonces, esto es claro, con razón, la gente colapsa cursos y lo que sea, porque es una realidad. Es una realidad que a todo el mundo le toca más o menos, porque la estadística es brutal. Entonces, algo ha cambiado, porque hace 50 años la gente no se tiraba por la ventana. Eso no es cierto. No cierto. Era la primera causa de mortandad. Ahora sí lo es. Entonces no lo era. No es del todo cierto, porque sí es cierto que ahora es la primera causa. Hace unos años era la tercera. Hace 4 años estábamos trabajando en un programa de prevención del suicidio para adolescentes. Bueno, y ahora mismo un alumno de la Universidad de Castilla-La Mancha estaba sacando un programa de prevención y era la tercera en el 2017. Ahora es cierto que es la primera. También habría que ver el efecto de la pandemia. Pero no solo es que ahora haya más, es que ahora hay más estudios, porque también se está viendo, y yo en la Sociedad Española de Suicidología hay un estudio de documentación que directamente lo que dice es que cuando se empiezan a estudiar los países, todavía el 25% de los países, quitando África, no ha dado datos de suicidio. No se sabe lo que hay. Cuando se empiezan a estudiar, lo que se está demostrando es que cuando se hace el estudio se ven datos muy, muy altos. Pero también lo que tenemos que saber, y eso lo dicen como limitaciones este estudio, que es de este año, de la Sociedad Española de Suicidología, es que seguramente antes podría pasar y no se sabía y no se cuantificaba, ahora se ha cuantificado y el problema es que no sabemos cómo prevenirlo. Ahora mismo no hay un programa de prevención adaptado a los adolescentes bueno. Yo desde ASNAE, veis ahí que está el logo es la Sociedad Española de Psicología del Niño y del Adolescente, estamos haciendo un programa de prevención del suicidio en adolescentes. Hemos hecho un estudio de todos los programas en España y en el mundo que hay para adolescentes. Y ninguno, desgraciadamente, todavía se ha probado que funcione. O sea, es una realidad, no estoy tan de acuerdo en los números porque es verdad que ahora hay más estudios, entonces se reflejan los datos y luego el problema es que ahora sabemos qué pasa y que todavía no sabemos prevenirlo. Y eso es en salud mental. Y luego hay otro problema, que es la financiación. No me quiero meter en temas políticos porque entonces ya lloramos todos. Pero es cierto que se está dedicando mucho dinero a muchas cosas, pero sin embargo a programas de prevención del suicidio, sabiendo que se están matando día tras día muchísimos adolescentes y muchísimos adultos y no se está dedicando dinero. Pides financiación para un programa de prevención del suicidio y te dicen que el año que viene. No, aprueba la eutanasia. ¿Una pregunta más? Daniel, parece que vas a llegar a tiempo a ver el fútbol. Que es a las 9. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Daniel.